Muy bien, hermanos. Bienvenidos todos entonces y nos vamos a situar exactamente en el libro de Lucas, capítulo 10. Ya hemos estado avanzando, hemos estado viendo, estamos siguiendo esta cronología, hermanos, y solo no lo vamos a leer todo porque es una buena porción. Vamos a estudiar hoy día el libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 42. Es bastantito, hermanos, pero es muy importante tener en cuenta todo lo que se va a aprender el día de hoy. Y hoy pues vamos a ver algo que de repente tú ya conoces, de repente tú ya has escuchado, que es el buen samaritano. Y empieza el versículo 25 exactamente hasta el 36 acerca del buen samaritano, de esta historia, ¿verdad? De quién es mi prójimo. Vamos a ver aquí la historia de una persona que sabe mucho de la palabra de Dios, que conoce la ley de Moisés, que él enseña incluso, es un intérprete de la palabra, pero ¿saben qué? Él se acerca de una manera incorrecta al Señor, se acerca de una manera diferente, un corazón, a pesar que tiene tanta información, tiene tanta información, pero no se acerca de una manera correcta a Jesús. Es más, quiere tentar o quiere hacerlo caer, tropezar, quiere atraparlo. Y esa no es la forma, a pesar que sepamos tanto, vamos a ver cómo termina esta historia. Vamos a ver también los versículos del 38 al 42 acerca de Marta y María. Son dos hermanas que servían al Señor. Vamos a ver qué conflicto había ahí, porque había un cierto conflicto, ¿sí? Hay una determinación que tiene cada una de ellas y vamos a irlo descubriendo mientras avanzamos. Hermanos, este libro de Lucas es muy hermoso, me gusta mucho en realidad. Vamos a ver, vamos a iniciar entonces. Estamos con este libro de Lucas, hermanos, donde, bueno, estamos viendo esta cronología, ¿verdad? De la vida de Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Estudia los evangelios, ¿sí? Y desde semanas atrás, pues estamos viendo ya que desde exactamente, hermanos, desde el capítulo 9, Jesús lo que hace es mirar hacia Jerusalén. Él enfoca, planta su mirada, se perfila ya para bajar y dice la palabra de Dios que puso su mirada a Jerusalén. Él va donde ya pues recordamos y sabemos que finalmente él va a ser crucificado por nuestros pecados y por todos nosotros, por todos nuestros pecados él va a ser crucificado. Y no sé con qué corazón el Señor con tanto amor debe tener que él sabe el tiempo, sabe cuando llega ahí en el capítulo 9, pues simplemente mira este lugar y dice, ya es hora de ir, ya es hora de seguir avanzando, a cumplir lo que dice el Padre. Entonces Jesús avanza y él va a tener una conversación. Mientras en esa travesía de bajar hasta Jerusalén van a pasar muchas cosas y esta es una de ellas. Jesús va a tener una conversación con un hombre religioso. Entendemos que por hombre religioso, que es un hombre judío, es un hombre que sabe la palabra de Dios, ¿cierto? Y este religioso le va a hacer una pregunta muy interesante a Jesús acerca de la vida eterna. Todos tenemos, hermanos, una noción de la vida eterna, ¿verdad? Sí, eso hemos ido viendo en los evangelios cada domingo, de repente en la mañana, hablamos de la vida eterna, hablamos de las cosas que trascienden, ¿cierto? Y porque entendemos que después de esta vida hay algo más allá, ¿cierto? Y le va a preguntar esto a Jesús, le van a preguntar acerca de este tema, acerca de lo que es la vida eterna. Y esto es muy relevante para nosotros en realidad, en saber y recordar, hermanos, que hay una vida después de esta, de que lo que uno decida a este lado de la eternidad, pues va a determinar lo que ocurra al otro lado de la eternidad. Muchas personas piensan que ya cuando muera voy a descansar en mi tumba, nadie me va a molestar, eso no es así. Somos eternos, solo que tu decisión que tomes ahora aquí va a determinar a dónde te vas, si es arriba, a la gloria, o es abajo, con Satanás, con el enemigo. Y eso es algo importante, y esto es lo que le va a preguntar el intérprete. Vamos a iniciar desde el versículo 35. Miren lo que dice aquí. El versículo 25 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, le dice, maestro, ¿qué cosa, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta es, hermanos, la pregunta del millón. La pregunta de la que nadie piensa, nadie dice, pues hay vida después de la muerte, como verán, una respuesta que ustedes escuchen de que voy a morir para descansar es porque no tienen ni la más remota idea de lo que pasa después. Siendo esta la pregunta del millón para todos nosotros, y todos, hermanos, en mayor o menor grado, sabemos, ¿verdad?, acerca de esta vida, bueno, que esta vida no lo es todo. Si tal vez eres nuevo, y no tienes mucha información acerca de, ¿hay vida eterna, vida después de la muerte? ¿Cómo es esto? Si no tienes mucha información, quédatas al final, por favor, de la transmisión, para que podamos juntar todas las ideas, ¿sí? Y poder sacar una enseñanza muy hermosa. Y como les dije, todos tenemos una noción de la vida, ¿verdad? De lo que va a pasar después, ¿cierto?
Y este hombre, este intérprete de la ley, pues, él es una especie de abogado, hermanos, era un experto, era el profesional en la ley de Moisés. Él la enseñaba incluso, él se encargaba de enseñar esta ley y él reconoce lo de la vida eterna. Dice que hay una vida después bueno, de lo que estamos aquí, ¿verdad? Hay una vida después de la muerte. Pero la actitud con la que él se acerca a Jesús no es la mejor, obviamente, no es la mejor. Él quiere probar a Jesús. Él quiere, y la idea de atrapar aquí es, pues, quiere atraparlo, quiere como capturarlo. Y hermanos, esto querer atrapar a Jesús siempre ha sido una constante. En los tiempos de Jesús, todos los judíos querían probarlo, querían hacerlo caer, querían hacer todo eso con eso, pero eso para Jesús no es novedad. Él ya lo sabía, obviamente. Pero estas personas, lo malo es que tenían tanta información, hermanos, que más que querer conocer la verdad, pues querían atrapar a Jesús. Ese era su único punto, su única parte importante para ellos. ¿Por qué? Porque Jesús para ellos era una amenaza. Era una amenaza y, hermanos, la peor actitud que podemos tener, pues, es venir a Jesús con una doble intención. ¿A qué me refiero a esto? Ojo, esto no es oculto para el Señor, esto no es oculto para nadie. Y les cuento algo, de repente de manera personal. Cuando hemos tenido células, hemos estado presentes en células, siempre se han acercado personas, no personas ignorantes de la palabra de Dios, sino personas queriendo, haciendo preguntas incoherentes, sabiendo la palabra, así como este intérprete quería hacerle caer a Jesús y muchas veces venía y nos preguntaban cosas como que, pero ¿por qué dicen que Jesús murió en una cruz y él murió en un madero? Acá dice, están buscando otras cosas, no están buscando el acercarse al Señor. Y la palabra que puedan haber, porque se quedaban de inicio de la célula hasta que termine, simplemente para hacer una pregunta. Y si se dan cuenta, eso es una actitud equivocada de acercarse al Señor. Lastimosamente, teniendo la verdad tan cerca, van y se desvían buscando otras cosas. Y es la misma actitud de este intérprete. Este intérprete, su doble intención es simplemente atrapar a Jesús. Pero el Señor no lo va a votar, no lo va a echar, no le va a decir, no, bueno, quiere hacerme caer, no. Lo que hace el Señor incluso le va a dar una historia, le va a narrar para que pueda darse cuenta del error en el que está. Pero ¿qué creen? Él no va a mirar a ningún lado más que a seguir sus propias ideas. Miren, vamos a ver lo que nos dice y vamos a continuar. Queriendo él conocer la verdad, pues va a argumentar, va a debatir, y esto pues también puede venir a destrucción, querer saber, querer hacer caer a Jesús. Pero Jesús igual, él va a hablar con él, le va a revelar lo que él está buscando. Y hace una pregunta, ¿no? Este intérprete, ¿qué hay que hacer? Le dice prácticamente, ¿qué hay que hacer? Porque este hombre asocia y piensa que, bueno, que en la eternidad, para llegar a la eternidad, pues es algo necesario hacer, no porque sea tan sencillo. Y es correcto. Él tiene el concepto de lo que hay que hacer, pero el concepto de Jesús de lo que hay que hacer es muy diferente al concepto de Jesús. ¿Sí? Y aquí es lo que nos va a revelar y nos va a decir qué es lo que se necesita, qué es lo que necesita para llegar a la vida eterna. Vamos a ver el versículo 26, miren qué dice. El versículo 26 nos dice lo siguiente. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le hace dos preguntas que deberíamos hacernos nosotros también. Aquí es importante, hermanos, cómo Jesús empieza a tratar de responderle a este hombre. Jesús no le responde inmediatamente. Él le va a hacer dos preguntas. ¿Qué estás leyendo? Le dice. En otras palabras, le dice él, ¿y qué dice tu Biblia? ¿Qué dice lo que tú lees? ¿Qué dice acerca de la vida eterna? Y eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿quieres alguna respuesta? Pues apuntas a la Biblia. ¿Quieres encontrar alguna respuesta de lo que sea, si es especialmente espiritual? Lo vas a encontrar en la Biblia. ¿Saben? Por lo general, a veces obtenemos, ¿no?, información de otras personas, buscamos en el lugar equivocado, pero este hombre, hermanos, no es un hombre ignorante, es un hombre estudioso, es inteligente, es un intérprete, es uno que enseña la ley. Jesús le dice prácticamente, vuelve a leer tu Biblia. ¿No has leído lo que tienes que hacer para ello? Le dice así prácticamente Jesús. Recuerden, no está tratando con una persona que no conoce, no es una persona que ignora la palabra de Dios, tampoco que está lleno de emociones. Él es un intérprete de la ley. Y recapitulando, la Biblia es un buen lugar para encontrar respuestas. Quizás no las respuestas que el hombre quiere, ¿cierto? Pero sí más las respuestas que la humanidad va a necesitar. La segunda pregunta que le hace, hermanos, es ¿cómo lees? Ok, a ver, le dice, ¿y dónde estás leyendo? ¿Estás viendo tu Biblia? El otro le diría seguramente sí. Y él le dice, ya, ahora, lo que estás leyendo, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Saben por qué, hermanos?
le pregunta cómo estás leyendo prácticamente. Leer la palabra de Dios no es una competencia, no es una competencia a ver quién acaba primero, no es una competencia, no es una carrera de la palabra de Dios, no es simplemente para tener información. Jesús aquí le está diciendo, está bien el libro que estás leyendo, está muy bien, pero ¿saben qué? ¿Cómo estás tomando la lectura? ¿Cómo estás tomando tú cada devocional que lees? ¿Cómo estás tomando incluso lo que se predica cada martes, miércoles, jueves, domingo? ¿Cómo lo estás tomando tú? ¿Cómo estás tomando esta lectura? ¿Saben por qué? Jesús cuestiona su forma de leer. ¿Saben por qué? Porque dependiendo de cómo tú lo leas, vas a sacar una interpretación, ¿cierto? Y de ello vas a sacar una aplicación para tu vida, ¿verdad? Y si esta persona y está en la Biblia, ¿qué es lo que se necesita? ¿Por qué le hace estas preguntas? Jesús por eso le dice, ¿qué estás leyendo? ¿Y cómo lo lees? Y Jesús cuestiona su manera de estudiar de repente. Y el foco es que esta persona se dé cuenta, que ese intérprete pueda darse cuenta de lo que está diciendo. Miren, vamos a leer los versículos 27 y 28. Dice así, aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, de tu prójimo como a ti mismo. 28. Y le dijo, y Jesús le dice, no, bien has respondido, haz esto y vivirás. El intérprete, hermanos, está leyendo lo correcto, ¿sí? Y dio exactamente con lo que Dios dice de lo que hay que hacer. Y el intérprete está citando básicamente dos escrituras. Está citando Deuteronomio 6:5. Vamos a leerlo si desean. Acá yo lo tengo, anótalo por favor. Él está leyendo Deuteronomio 6:5. Miren lo que dice. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Le está citando. Y esto es lo que los judíos hermanos llaman lo que es la Shema. La Shema es información que he buscado. Esta es una oración que ellos repetían todo el tiempo. Amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón. Todo el tiempo lo hacían. Actualmente, hermanos, los judíos se amarran aquí a sus brazos esta frase y lo están siempre, siempre diciendo, siempre leyendo, siempre haciendo. También en sus frentes, si no me equivoco, una cinta que se amarran ahí, si no me equivoco. Siempre están actualmente, en la actualidad se hace eso. Y se amarran sus tiras, pues no sus tiras negras. Y también menciona lo que dice el Levítico, en Levítico 19:18. Miren, vamos a ver. En Levítico 19:18 nos da esta información. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Este intérprete menciona dos, y nos damos cuenta que desde el Antiguo Testamento vemos lo que Dios establece, ¿para qué? Pero cuál debe ser la base sobre la cual pues debe estar nuestra motivación, donde debe estar nuestra relación con Él, y esta tiene que ser basada en ¿qué? Todo lo que hemos leído, estos dos versículos en Deuteronomio y Levítico, es basada simplemente en el amor, ¿cierto? En el amor, en el amar a Dios con todo lo que somos, con todo. Y la idea, hermanos, aquí de esto es por completo, es de manera constante. Y sé que en tu mente te estás diciendo, eso creo que no lo he hecho. Y yo también, obviamente, y todos, creo yo, ¿cierto? Y la idea de amarás a Dios con todo lo que somos es pues de manera completa, de manera constante, y es la misma manera entre nosotros, entre el prójimo, entre tú y yo. Y aquí el intérprete, hermanos, tiene la información correcta, más no la actitud, más no la actitud correcta. Información correcta de Dios, él está enfocado en el Dios correcto, él no está enfocado en ningún Dios desconocido, un Dios pagano, no, él está enfocado en el Dios verdadero, él está enfocado ahí, tiene la información correcta de lo que espera Dios para relacionarnos con él, la tiene clara, es la relación de amor, y como punto 3 podemos decir que él también tiene la información correcta de cómo relacionarse con el prójimo. O sea, este intérprete tiene todo claro, no veo que está equivocado. Y como corto punto podemos decir que sabe que hay una vida eterna, la sabe, y que es algo, y que hay algo que hay que hacer para poder obtenerla. Pero aquí está lo importante, hermanos. Puedes tener los datos correctos, todo lo correcto, más el corazón incorrecto, más el corazón equivocado. Tu actitud puede estar incorrecta. ¿Por qué? El Señor ve tu corazón. Podemos saber mucho, hermanos. Podemos almacenar cosas y está bien informarnos, saber de nuestro Señor, pero nuestro corazón podría estar equivocado y tenemos que tener cuidado. ¿Saben por qué? El cristianismo, hermanos, no es acumular información, y con esto no te digo que desde hoy en adelante leas un versículo nada más, no. No se trata el cristianismo de acumular información, sino saben que es leer la Biblia, es conocer el corazón de Dios que decidió revelarse a nuestras vidas, y esto saben que a dónde nos va a llevar, nos va a llevar a la adoración.
ahí nos va a llevar a la adoración, a servirle, para que saben que después ocurra una transformación en cada uno de nosotros. Todo está en lo correcto, este intérprete, todo lo tiene bien, pero recuerden la pregunta. Él dice, ¿qué es necesario hacer? Dice, amar a Dios con todo, 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 y al prójimo como a ti mismo. Y agrega Jesús, si haces esto, vas a vivir. Y esta frase, si haces esto, es siempre y de manera constante. No lo hacemos. El Señor le está dando a entender que tú no haces esto, no lo has hecho, pero el Señor lo pone ahí para que Él pueda entender, pueda ver. Y vemos este estándar, hermanos, de Dios para con nosotros, ¿verdad? En tu vida y en mi vida. En mi vida, en mi vida pasada hemos amado a Dios así de esa manera constante, todos los días, desde que amanece hasta que anochece. Yo creo que nadie. Ahora, a nuestro prójimo, ¿cómo es con él? Pues no, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir, hermanos? ¿Que no heredaremos la vida eterna? Hasta este punto estamos entendiendo que no, ¿cierto? Si se dan cuenta, ¿dónde nos está llevando Jesús? Y este hombre lo está llevando a que es que este hombre, ¿saben qué cree? ¿Qué piensa él? Que lo tiene todo resuelto, que él sabe, porque con la información, pues, que entiende que es la correcta, obviamente, mas no se trata de saberlo, sino de vivirlo. Este hombre no ha cumplido, y nadie ha cumplido con estos requisitos que es el estándar de Dios. Y eso Jesús le está diciendo, haz esto y vivirás, ¿cierto? Pero eso debió de moverlo a cuestionarse él mismo. Lo estaré haciendo, estoy llamando a mi prójimo, amo a Dios todo el tiempo, estoy haciendo esto porque el Señor le está haciendo ver lo que él sabe, ¿sí? Eso es lo que le está haciendo ver Jesús. Y obviamente no lo ha hecho. Y de este estándar de Dios, pues nadie lo ha cumplido y nadie va a poder cumplirlo, obviamente. Miren, le vamos a leer Santiago 2. Santiago 2:10 nos dice algo muy importante, porque cualquiera que guardare toda la ley, dice, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y aquí está hablando, porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo cumplo los 10 mandamientos tal cuales, y por eso se van a ir al cielo. Pero no, eso no tiene nada que ver, nadie lo ha cumplido y nadie lo va a cumplir. Eso simplemente es para hacernos ver cómo somos o cómo es nuestro estándar, en otras palabras, que es muy bajo para poder ganarnos la vida eterna. No lo podemos cumplir, por eso el Señor mandó a Jesús. Por eso hizo eso, por eso pasa todo esto. Y aquí está teniendo esta conversación con este intérprete de la ley, y Santiago pues nos dice, ¿no? Que bueno, nadie va a cumplir toda la ley, simplemente es para ver cómo es nuestra pecaminosidad delante de nosotros. Y con esto, pues, hermanos, nos vemos acorralados, ¿verdad? Pero ese es el estándar, hermanos, es perfección. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es 3 veces santo, ¿sí? Pero nadie ha cumplido esto, ¿cierto? Si salimos, estamos en la iglesia, ¿no? De repente estamos en un día de oración, estamos en un día de ayuno, y estamos ahí fervientes, todo, pero cuando salimos, de repente en la calle, nos cruzamos con alguien, no nos gusta, ya de repente en el carro, el pasaje, el cobrador, sale nuestro viejo hombre y no hemos amado pues, a nuestro prójimo como nosotros mismos todo el tiempo. No se puede cumplir. Jesús vino a establecer un nuevo camino, hermanos. Miren qué dice Romanos 3:19. Romanos 3:19 nos va a decir lo siguiente, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces la ley está delante de mí para mostrarme que soy pecador, ¿sí? Pero dice también aquí que Dios envía a su Hijo Jesús para que eso sea anulado, estemos en un nuevo pacto, porque no podemos cumplir los 10 mandamientos, es así, no lo podemos cumplir. Ahora, Jesús va a mostrarle a este intérprete, hermanos, una ilustración, ¿sí? Ya que él tiene un concepto distorsionado de quién es su prójimo. Miren, vamos a leer el versículo 29. Dice así la palabra de Dios, pero él dice, queriendo justificarse, miren, escuchen, ¿eh? Así mismo dijo Jesús, ¿quién es mi prójimo? Este, Jesús quiere abrirle los ojos a este intérprete, quiere hacer que se dé cuenta de que no es solamente información, porque aquel intérprete, si fuera por información, hermanos, ese intérprete se va al cielo con todo y zapatos. Sí, 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 con todo y zapatos. Pero no es información, ese es el detalle. Eso es interesante, porque él dice, ¿quién es mi prójimo?
¿Se dan cuenta de esa pregunta? ¿Quién es mi prójimo? Esto quiere decir que acá hay algo que entender. Él no dice lo primero, ¿no? Porque le dice amarás a tu Dios sobre todas las cosas, después dice amarás a tu prójimo, dice Jesús. Pero él no hace, no hace una pregunta del primer punto, de amar a Dios sobre todas las cosas. No, él no hace esa pregunta. Su única duda es quién es mi prójimo. ¿Saben qué quiere decir esto? Que él da por sentado, hermanos, que el primer mandamiento lo cumple a la perfección. Él cumple el primer mandamiento a la perfección. ¿Por qué no pregunta nada acerca de eso? O sea, eso, me imagino él diciéndolo, no, bueno, eso de amar a Dios, obviamente lo hago, ¿no? Sí, por favor. Y su cuestionamiento simplemente es quién es mi prójimo. Y esta palabra, hermanos, de prójimo, sé que lo conoces, pero vamos a recordarlo, ¿sí? Es que está próximo a ti, ¿verdad? De que está cercano a ti, próximo a ti. Y es interesante, ya que, ¿saben qué? Antes, en estos tiempos, pues los judíos excluían de la lista de los prójimos a los gentiles y sobre todo a los samaritanos. Y en este tiempo, ¿y qué creen? Un samaritano va a ser como les digo, el protagonista de esa historia. Ellos excluían a los gentiles, excluían a los samaritanos de la lista de los prójimos, imagínense esto. O sea, su definición de prójimo es diferente a la definición de Dios. No está siguiendo, ellos como que hacen sus propias reglas, como que quieren hacer lo que ellos quieren, ¿no? Lo acomodan a su estándar, pero no es lo que Dios quiere, pues. Miren los versículos del 30 al 35. El Señor le va a dar una historia, le va a narrar algo. Jesús no quiere perderlo de repente, él quiere, ya, voy a mostrarte ahora esto. ¿Se dan cuenta cómo Jesús está ahí, lo está evangelizando prácticamente? Miren el versículo 30 al 35. Dice así, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando al lugar, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Poniéndole una cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastase de más, yo te lo pagaré cuando regrese. En la Biblia dice acerca de este, bueno, del prójimo, ¿no? Ahora Jesús va a darle una ilustración a este intérprete. Y esta es la historia, bueno, es un nombre desconocido, no aparece aquí el nombre, y es pues la historia que todos conocemos, ¿verdad? Del buen samaritano. Si has sido pequeño en la iglesia, pues has visto muchas veces esta historia. Vamos a leerlo, no de manera, no te voy a decir que te voy a dar datos que nunca has conocido, no, vamos a leerlo, hermanos, porque este intérprete necesita conocer quién es su prójimo. Y ¿sabes qué? Tú y yo también necesitamos saber quién es nuestro prójimo. Esta ilustración, hermanos, pues es una historia de un hombre desconocido. Es una historia, pues, esto no ocurrió, eso solamente es una historia, pero Jesús va a dar esta historia, va a hablar acerca de este viajero desconocido que baja de Jerusalén a Jericó. Dice aquí que baja de Jerusalén a Jericó. Actualmente si hacen esa ruta, pues es 1 hora en carro nada más, pero en esos tiempos se caminaba y era un camino obviamente inseguro, por lo que los romanos en aquel tiempo construyeron un fuerte en ese lugar. Es como una caseta, como lo veríamos ahora actualmente, porque habían obviamente muchos asaltos. Y eso sí era real, los asaltos sí eran reales, esta historia no. Jesús toma esta información, hermanos, para hablar de este hombre desconocido, para hacerle entender quién es el prójimo. ¿Qué le sucede? Bueno, a este hombre desconocido le dan una golpiza, es brutalmente golpeado, es asaltado, lo dejan medio muerto incluso. Recordemos que esta historia solamente aparece en Lucas, ¿sí? Es asaltado, golpeado brutalmente. Ahora aparece, ese es el primer protagonista, este desconocido. Aparece un segundo protagonista, que es un sacerdote. Ahora, este sacerdote, me imagino que cuando este intérprete de la ley escuchó, aparece un sacerdote contando Jesús la historia, este habrá dicho, ese es el hombre, ahí está el hombre, él es el bravo, como diríamos, ¿no? Él es el hombre, el sacerdote. ¿Quiénes eran estos sacerdotes, hermanos? Es muy importante entenderlo. Ellos eran los hombres que, en teoría, hermanos, estaban más cerca de Dios. En aquel tiempo servían en el templo, tenían mucha influencia con la gente también, tenían un gran privilegio. Ellos eran pues descendientes de Aarón, de la tribu de los levitas, pero específicamente solo eran sacerdotes los que descendían de Aarón, o sea, los hermanos, ¿sí? Del hermano de Moisés, perdón. Y aparece, dice, este sacerdote.
que va por el camino. Y es interesante cómo él reacciona cuando ve esto. Dice que pasa de largo. De repente tú pensarás que solamente lo esquivó, ¿no? Pasó por su ladito, pero se fue, ni caso le hizo. No, en el original, hermanos, esto es más fuerte. ¿Saben por qué? Porque dice que cuando lo vio, él saltó al otro lado, o sea, al otro carril. Él brincó prácticamente, dice, así como espantado. Eso es increíble, ya que él es el sacerdote. Si lo pudiéramos poner en la vida de nosotros actualmente, pues ese sacerdote es el pastor de la iglesia. Si lo pudiéramos poner en una línea actual en nuestros tiempos, pues este sacerdote es un pastor, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo él reacciona? Lo vio y pues pasó de largo, simplemente. Y este pastor lo que hace es saltar, ¿no? No, es un hombre, obviamente, que ama a Dios, en teoría, ¿verdad? Ve el incidente, hermanos, y pues hubo indiferencia en su corazón. No lo ayudó, no quería contaminarse. Y ese era el dilema de ellos siempre, no quiero contaminarme. Así era antes. Y decidió pues dejarlo ahí. Y ese es el representante de Dios, ¿verdad? Vamos el tercer protagonista. Dice que pasa levita, y dice que y decidió dejarlo ahí. Bueno, el levita obviamente él viene a ser obviamente de la tribu de Leví, por eso es un levita, y son pues los ayudantes del sacerdote, o sea, como los segundos al mando del pastor. No sé si me estoy dejando entender, son como los ayudantes del pastor. Y bueno, a ver, si el pastor no entendió, de repente el asistente sí lo va a hacer, ¿no? Pero ese asistente, este levita, hace lo mismo. Brinca al otro lado y sigue de largo. Sabe lo que ha pasado, es más, está viendo lo que ha pasado, pero su corazón es indiferente totalmente. Y esto es importante. ¿Saben por qué? Porque estas personas, este sacerdote, este levita, no oyeron de lo que pasó, no. Ellos están viendo con sus propios ojos, son testigos de lo que sucede. Pero aparece un cuarto protagonista, aparece el samaritano. El intérprete seguramente se estaba jalando los pelos, porque obviamente un samaritano para ese intérprete judío religioso no era una persona grata, es más, ni cariño le tenían, es más, estaba excluido de la lista de los prójimos, los samaritanos, y se habrá jalado de los pelos cuando escuchó que él iba a ser el héroe. Aparece el samaritano, dice. ¿Quiénes eran los samaritanos? Algo rápido y sencillo, hermanos. Es importante, ¿saben por qué? Porque Jesús lo pone ahí. ¿Por qué pone a los samaritanos ahí? Ellos eran israelitas, hermanos híbridos. Siglos antes, ellos se habían mezclado con otras razas, con otros pueblos, en otras palabras, eran como israelitas híbridos. Sí, no eran la sangre en sí, sino eran mezclados simplemente. Había en aquel tiempo un rey en la tierra de Israel y esta persona pues echó a las personas de aquel lugar, pero un grupo decidió quedarse, decidió afrontar, y este rey pues trajo árabes para que, ya bueno, si no los puedo votar, al menos los voy a mezclar y los voy a disolver. Y eso fue lo que pasó. No eran de sangre pura, en otras palabras. Por eso los samaritanos eran muy odiados por los judíos, muy, muy odiados por ellos. Y pasa el samaritano, dice, ¿no? Y lo ve, dice, pero él no brinca al otro lado. Es más, él se acerca. Él no está con eso de que me voy a contaminar. No. A veces es la mentalidad de algunos cristianos, hermanos. Sí, es que yo soy muy espiritual, ¿no? Bueno, yo siempre voy a la iglesia, siempre asisto, no me mezclo, ¿no? Sí, no, son pecadores, pues no, recién está llegando, ¿no? No, ahí no más. Yo sirvo en la iglesia y todo eso. Estamos viendo esta historia y estamos sacando estas conclusiones, hermanos. Y saben que podríamos perder simplemente la noción de lo que se trata seguir a Cristo, pues si pensamos de esta manera. ¿Recuerdan a Jesús? Jesús comió con pecadores. Este sacerdote y este levita no entiendo por qué no captaba de repente la idea. Jesús comía con pecadores. Es más, Jesús cuando veía un leproso lo tocaba, no decía yo no me quiero contaminar. Él tocaba incluso a cada enfermo, él no curaba a los enfermos en masa, él los tocaba, quería estar personalmente con ellos. Ese es Jesús, y eso es lo que debemos seguir nosotros también. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Simple. ¿Qué hace este samaritano, hermanos? Empieza a curarlo. ¿Saben qué? ¿Qué es lo que me llama la atención? Que este samaritano tenía un botiquín. El sacerdote no tenía un botiquín, el levita menos, pero el samaritano tenía un botiquín de primeros auxilios. Pienso, ¿no? De repente algo va a pasar y debo estar preparado. Me imagino eso. El sacerdote no estaba preparado para esto,
este samaritano le pone aceite, que es como un suavizante en aquel tiempo, y le da un poco de vino, bueno, le pone un poco de vino, que es como un antiséptico, si no me equivoco. ¿Y saben qué hace? Lo monta en su cabalgadura, le cede el lugar que él está tomando, que está en el caballo, me imagino, le cede su lugar, lo lleva a una especie de hostal en el mesón, lo lleva a una especie de hostal porque es tipo un hostal, es un lugar para que los viajeros, ¿no?, de esa ruta pues descansen, pero este samaritano deja todo pagado. ¿Saben qué hace este samaritano? Le dedica tiempo. ¿Por qué? Porque esta historia él la continúa al día siguiente. ¿Y saben qué hace este samaritano también? Sus recursos, da sus recursos personales. Él no se endeuda, él no pide préstamo ni nada, no, él da lo que tiene, da con lo que puede dar, pero da y lo hace. Y de un anticipo de 2 denarios. Un denario es el trabajo de un día, pero él da dos. Y, y, y él está dispuesto a pagar lo que sea necesario, porque le dice, si faltase, yo vengo y te pago. Cuídalo, le dicen. Y es genial, hermano. ¿Saben por qué? Porque este hombre le da un seguimiento a este desconocido. No es su amigo, es un total desconocido. No se desentiende de la situación, hermanos, y no se conocen por completo, son extraños prácticamente. ¿Saben qué? El samaritano hace lo que nadie hace. Y a veces, hermanos, es un poco triste y de repente tú mismo lo has vivido, lo has podido ver, que a veces, hermanos, viendo esta historia, hay más misericordia en alguien que no tiene a Cristo que en alguien que sí tiene a Cristo. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Lo has podido vivir de repente carne propia? Que hay más misericordia, hermanos, en alguien que no conoce a Cristo, pero está totalmente dispuesto a ayudar. Obviamente, este samaritano no conoce a Dios, pero ¿sabes qué? Él quiere ayudar, él quiere servir. No son indiferentes a lo que podríamos tener de repente, ¿verdad? Y este samaritano, pues, nos endeuda, como les dije, ni nada de eso, usa sus propios recursos. Y nosotros, eh, ¿saben qué? ¿Qué pasa con nosotros ahora? ¿Cómo aplica esto a nosotros? El Señor nos va a hacer coincidir con personas así, no que estén tiradas ahí golpeadas de repente, pero sí nos va a hacer coincidir, ¿saben qué? Con personas golpeadas emocionalmente, nos va a hacer coincidir con personas que tienen un pasado horrible tal vez, que vienen a la iglesia y quieren buscar una solución, pero ni nos acercamos, ni preguntamos, y los vemos de manera indiferente, y tenemos cómo ayudar, pero no lo hacemos. A veces en la iglesia, hermanos, y bueno, de repente mi esposa se amarga por lo que voy a decir, pero a veces piden en las hermanas porque es necesario y es bueno que lo haga la iglesia, juntar un poco de dinero de repente para ayudar a alguien, y ahí es donde nos ameritamos somos nosotros, y pues ahí te ponen en una situación de repente querer dar, como el samaritano aquí, él no se endeuda, él da lo que tiene, y así juntan su platita y dan y ayudan, ¿se dan cuenta? Y es hermoso que lo haga la iglesia, y está bien, es más, porque tenemos el amor de Dios, ¿verdad? Tenemos la misericordia dentro de nosotros, y podemos ayudar, pero si pasa esto y te piden algo y tú te muestras indiferente y dices, no voy a orar, que no está mal, obviamente, pero también está bien y es correcto, pues, meter tu mano al bolsillo de repente un momento y ser parte de la ayuda. Este samaritano, hermanos, hasta dio 2 días de sueldo y al día siguiente, si gasta más, avísenme nomás, yo pago. ¿Se dan cuenta? Y de esta misma manera, hermanos, personas van a llegar a tu vida, personas van a estar así, destrozados, heridos, de repente están enfermos, de repente necesitan palabras de ánimo, mándale un mensaje, anímalos. Es feo no recibir ningún mensaje de ánimo cuando uno está enfermo. No, porque uno necesita escuchar palabras de ánimo, ¿verdad? Quizás un versículo, quizás hermano, mejórate, hermana, mejórate. Necesitamos, porque somos hermanos, porque nos preocupamos entre nosotros, ¿cierto? Y este samaritano es un total desconocido para él, pero él está ahí. Él se acerca y pues tiene un corazón. Y ¿saben qué? Su corazón aquí es movido a misericordia de este samaritano, es movido a misericordia. ¿Y saben qué? El diccionario Webster dice que esta misericordia es compasión. Y la compasión, este diccionario lo describe así, que es la conciencia comprensiva de la angustia de los demás, junto con el deseo de aliviarlo. ¿Te das cuenta? Imagínate que alguien venga con algún problema y tú, bueno, escuchas, pero no tienes ni la más mínima intención de querer ayudar o de querer aliviar, de querer dar un soporte, de querer ayudar quizás. Es porque de repente tu corazón no está siendo movido a compasión.
¿sí? Y esta persona, si tienes compasión, pues vas a querer eso, vas a querer aliviar, ¿sí? Hacer algo al respecto. Dios nos ha puesto, hermanos, para ser compasivos. Y como hijos de Dios, pues eso debe ser algo que debe brotar de nosotros. Porque ¿quién es nuestro Padre? Dios. Y Él es compasivo con nosotros, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 36 y 37, dice así. Dice, aquí ya lo tengo, 36 y 37, dice lo siguiente. ¿Quién pues de nosotros tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo y le dice, el que usó de misericordia con él, dice. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué está pasando aquí? Jesús le dice, tienes estas opciones, a ver si estás leyendo bien, a ver si estás entendiendo bien. Y la respuesta que le das, bueno, usó la misericordia, ¿verdad? Y obviamente esa es la respuesta correcta, el que usa la misericordia. Como les dije, podemos estar llenos de tanta información, hermanos, pero nada más. No hay amor en tu corazón, no hay misericordia en tu corazón. Y bueno, aquí nos habla acerca de la misericordia. Y bueno, es usarla, ¿no? Y bueno, tenemos que usarla nosotros. No es una teoría, no es algo que simplemente tenemos de conocimiento, sino es una acción. Es poner en tus manos, en el asunto. Me dejo entender, o sea, no es solo teoría, vamos a la práctica, vamos a aplicarlo, vamos a hacerlo. Y es hacer algo al respecto. No buscar culpables, obviamente. A lo mejor el sacerdote que pasó, ¿no? Le dijo, bueno, bien merecido se lo tiene, ¿qué habrá hecho? Me imagino, ¿no? Por eso brincó a un costado sin querer contaminarse. Y es que, ¿saben qué? La misericordia hace eso, va a brincar prejuicios, ¿sí? Porque este hombre, este samaritano, obviamente tenía todos los prejuicios del mundo. Y Jesús dice, eso debe ser derribado, ¿sí? Contra este tipo de personas somos prejuiciosos, y me pongo yo también, hermano, no piensen que no, el hermano Arlan está hablando, yo también me pongo en ese punto. De repente somos prejuiciosos con algunas personas. ¿Sí? A veces tenemos un prejuicio, ¿no? Porque de repente el que tiene más educación que yo, de repente tengo un prejuicio de los que tienen más dinero que yo, de los que están ganando más que yo, de los que trabajan más que yo, no sé. Y el conocer a Cristo, ¿sabes qué es? Es derribar todo eso. Jesús dice en el Sermón del Monte, dice, sed pues misericordiosos como mi Padre es misericordioso, ¿cierto? Y si tú y yo, hermanos, estamos conscientes de la misericordia que Dios nos ha extendido cuando estábamos en el camino, porque tú y yo también estábamos en ese camino como ese desconocido, estamos en ese camino tirados, de repente se han aprovechado de nosotros, nos han lastimado, estábamos ahí, pero ¿sabes qué pasa? Que el Señor, Dios, es misericordioso. Y Jesús dice, sean misericordioso como mi Padre es misericordioso. Imagínate tú en ese camino ahí tirado, cuando ya no había nada más para ti. ¿Sabes qué pasó? Jesús fue ese samaritano que se detuvo sin conocer, te conoce obviamente, te conoce quién eres, pero él se detiene para curarte, para aliviarte, para hacerte volver al camino, para hacerte recuperar. Y te animo, hermano, hermana, te animo a que de repente prestes más atención a la ruta que tú estás yendo, que todos vamos por una ruta, nos cruzamos de repente no de manera personal, pero conocemos personas que necesitan ayuda, conocemos personas que necesitan ser animados, conocemos personas que necesitan escuchar algo de ti, de repente sabes que alguien está pasando una necesidad en lo personal, llámale, hermano, te puedo ayudar de repente con un poco. Hermano, recuerda, tú eres el samaritano también. Te animo a que prestes más atención en esa ruta, ¿sí? El samaritano. Y porque, ¿sabes qué? El samaritano va a, va a necesitar a alguien siempre que en dónde estar, que buscar. Pues este samaritano estaba preparado con su botiquín. Tú y yo estamos preparados con ese botiquín también. Estamos dispuestos a ayudar o simplemente vamos a decir, estaré orando por ti. Y de ahí hasta que nos volvamos a ver. Está bien orar, no digo que esté mal, pero también necesitamos ir más a la acción también, ¿sí? Y entonces, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Entendamos esto. Tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Como dice en el libro de Lucas 6, si no me equivoco, lo que acabo de leer hace instantes, ser misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Si tu Padre es Dios, tú también vas a ser misericordioso, yo voy a ser misericordioso.
es incoherente y no tiene sentido. Le decía a los chicos del discipulado del día lunes que si tú eres hijo de Dios, tu comportamiento, ¿sabes cuál va a ser? Va a ser el amor del Padre en ti. Ese va a ser tu reflejo. Sería raro que tienes un Padre misericordioso, pues y tú seas diferente. No hay coherencia. Si tú y yo somos hijos de Dios, pues la misericordia debe estar en nosotros. Sé que no está a flor de piel, hermanos, pero es algo que estoy leyendo hoy y estoy entendiendo. Y Jesús le quiere hacer entender a este intérprete. Miren, leamos los versículos 38 y 39. Aquí cambia la historia. Vamos a ver a Marta y María. Dice aquí la palabra de Dios 38 y 39. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Aquí vemos que Jesús pues sigue avanzando en su camino. No olvidemos que él está yendo rumbo a Jerusalén, él está avanzando, él está en este camino y bueno, se va a cruzar obviamente con esta aldea. Y aquí está Marta y María. Algo rápido nomás, hermanos, para poder avanzar, ya nos queda poco tiempo. Aquí no menciona de repente quiénes son estas personas, pero con seguridad son pues los hermanos de Lázaro. Eso lo podemos ver, si no me equivoco, en el libro de Juan, capítulo 11 y 10, si no me equivoco, ahí lo podemos ver. Era una familia importante para Jesús, obviamente, porque los amaba, ¿sí? Miren los versículos de nuevo del 39, pero esta vez al 40. Vamos a leer, dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Aquí vemos prioridades. Vamos a ver dos prioridades de estas dos hermanas. Por un lado, vemos la prioridad de María. La prioridad de María, su prioridad número uno es oír a Jesús, es oír la palabra de Jesús. Y aquí el original es oír continuamente de él, saber de él, no solamente escucharlo a él así de manera física, sino oír cuando hablan de Jesús, ¿sí? Y cuando esa es tu prioridad, hermano, pues tu vida va a ser diferente, ¿sí? Y no es perder el tiempo. Muchas personas, de repente tienes amigos incrédulos que te ven ir a la iglesia, pues dicen, no, no es una pérdida de tiempo, ¿para qué vas los domingos? Aprovecha tu domingo en la mañana. Pero no es perder el tiempo, es estar y conocer más a mi Salvador, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la prioridad para María? Es escuchar a Jesús, es estar ahí. Para ella no es una pérdida de tiempo, es más, es conocer más a nuestro Salvador, ¿sí? Miren, Juan 12:3, porque vemos a María en tres actos aquí, lo vamos a ver siempre teniendo en cuenta esto ella. El versículo 3 de Juan nos dice lo siguiente, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y lo ungió en los pies de Jesús. ¿Se da cuenta dónde está María? ¿Qué está haciendo María? Y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor el perfume. Vamos ahora a saltearnos hasta el versículo 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no, siempre me tendréis. ¿Qué está pasando en estos versículos? Que María está haciendo algo por Jesús. María está al lado de Jesús y quiere mostrarle de su amor. Lo que hace es este perfume caro, obviamente de aquel tiempo, no voy a entrar en detalle a ello, pero ella echa el perfume, ¿no? Y como que los discípulos se quejan, ay no, pudimos haber comprado algo más, pudimos haber ahorrado, pero Jesús les dice en el versículo 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Se dan cuenta? Prioridad para María, Jesús. Ahora vemos a Marta. ¿Cuál es la prioridad de nuestra amiga Marta? La prioridad de Marta siempre la vas a ver en los versículos mencionados que ella algo está haciendo. Y no está mal, porque ella está sirviendo a Jesús. Miren qué dice Juan 12:2. El libro de Juan 12:2, vamos a buscarlo, Juan 12:2 nos dice lo siguiente. Y le hicieron allí una cena, dice, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Cuál es la prioridad de Marta entonces? Siempre la vas a ver haciendo algo, siempre vas a ver haciendo lo mismo. Y con esto, hermanos, no quiero decir que está mal servir al Señor, por favor, no me malentiendas, pero quiero que entiendas el contexto de lo que dice el libro de Lucas. Pero si tu énfasis, ¿sabes qué? Es el estar hacer, va a haber un problema. ¿Saben por qué? Porque la prioridad de Marta no es oír a Jesús, no es sentarse al lado de Jesús y escuchar lo que tiene que decir, no. Jesús les dice, parafraseando en otras palabras, a Marta le dice, estás preocupada, tienes muchos quehaceres. Y esto significa, ¿saben qué?
estar distraídos, estar distraídos. Y esa es la idea. La idea es que Marta está tan distraída que no puede, que tiene tantas cosas que hacer que no se puede sentar, no puede hacer tantas cosas a la vez, no puede estar sentada y escuchando a Jesús al mismo tiempo. Su foco está ¿en qué? En hacer, 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 hacer. Con esto no te digo, ah, ya hermano, entonces mejor de acá yo no voy a servir para escuchar más a Jesús. No, Marta tenía muchas, muchas cosas que hacer. Si tú estás haciendo algo para el Señor, amén y gloria a Dios, y te invito a seguir haciéndolo de manera continua, de manera perfecta para el Señor, de manera entregada para Él. Pero eso no, con esto no te quiero decir que no sirvas por si acaso, al contrario, deberíamos estar sirviendo, incluso los que tienen más tiempo en el Señor. Eh, Estas son las cosas que distraen a Marta, hermanos. Le distraen de lo más importante. El tener la agenda llena de cosas, pues de cosas, ¿no? De la iglesia que tengo que hacer, no me van a hacer más espiritual, para nada. Si hacer cosas, tantas, porque hablamos de muchas cosas, significa sacrificar mi tiempo con Jesús, pues tienes que hacer un cambio en tu agenda. Y Marta está enfocada en sí misma en estos pasajes. ¿Saben por qué? Porque Marta está resentida, está enojada. Sí, porque dice que su hermana no le ayuda. Marta incluso le dice, me deja sola a mí, dice Marta. El foco es ella. ¿Y saben qué? Hay orgullo. Sí, ella es como que decimos, no, ella no hace nada, ella no está sirviendo nada, no está haciendo nada, como que la carga es para ti, ¿no? Y yo me lo tengo que cargar, yo me lo tengo que hacer. No, tampoco queremos llegar a ese extremo, pero vemos aquí que Marta está más preocupada en hacer que en estar con, ¿sí? Porque podrías, hermano o hermana, estar haciendo, pero no tener ni un momento para siquiera estar orando con tu Señor. No podrías incluso dejar ese tiempo porque como estás haciendo, que es importante obviamente para la iglesia, podrías estar incluso tomando ese tiempo donde debemos estar con nuestro Señor a solas, sin oración de repente, y pues si es así, renueva tu agenda, no es conveniente eso. Miren qué dice los versículos 41 y 42. Dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Ahí le está diciendo prácticamente, estás distraída con tantas cosas que no te das cuenta de que yo estoy aquí. 42, pero solo una cosa es necesaria, le dice, o sea, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Afanada, cuando le dice afanada es porque le dice que está angustiada internamente, ¿sí? Y está turbada, o sea, está agitada de manera exteriormente. Y es que, imagínate, ¿no? De repente hasta nos pondríamos así nosotros. Imagínate que Jesús va a comer a tu casa. Vas a estar haciendo todo, ¿no? Todo tiene que estar bien, todo tiene que estar bien, todo tiene que estar perfecto. Y lo tiene que estar. Pero ¿sabes qué? Jesús no quiere estar en tu casa, Él quiere estar contigo. Si hay cosas, acá lo pone en servicio a Jesús. Tanto está sirviendo que no tiene tiempo para estar con Jesús. Si lo trasladáramos, hermanos, a nuestras vidas, podríamos de repente poder estar en tantos trabajos en la iglesia que podríamos estar descuidando nuestro tiempo con Dios. Y peor, si a esto le agregamos el trabajo, si dejamos incluso que sea al revés, por las cosas seculares, no puede estar yo con mi Señor, es aún peor. ¿Sí? Entonces vemos que le dice, no, afanada y turbada, esa famosa frase, está aquí haciéndole entender que quiero estar contigo, quiero que tú también estés ahí sentada. Y ahora, hermanos, volviendo a todo esto, volviendo a todo, porque vemos que Marta no está sentada delante de Jesús queriendo escucharlo, está en otro lado, está distraída. Vemos que este intérprete de la ley se acerca a Jesús, le dice, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dice lo que debe de hacer, bueno, lo que él ya sabe, lo que dice en los libros del Antiguo Testamento, lo que él ya conoce. Jesús le vuelve a decir, este intérprete no pregunta para amar a más a Dios porque él ya lo tiene solucionado, él más pregunta por el prójimo que ellos en su lista pues excluyeron. ¿A qué va todo esto? ¿A qué va si pudiéramos envolver, hermanos, toda esta enseñanza, que son dos historias prácticamente? Que el tener información no significa no me puedo acercar al Señor de manera equivocada. Mi corazón debe acercarse no con la intención de hacer caer a nadie,
Porque como les digo, y ustedes se cruzarán de repente con personas que quieran saber información, personas que simplemente quieran acercarse a ti y hacerte preguntas, y tienes que estar preparado, porque te van a hacer preguntas que de repente tú ni has escuchado, te van a hablar de la Biblia que de repente tú ni has escuchado, y ahí vas a quedar un poco en vergüenza tal vez. Y estas personas solamente van a venir ¿para qué? Para hacerte caer, para hacerte tropezar, para hacer entender, ah, ya ven, el cristianismo es así. Y yo te digo porque yo lo he vivido de primera mano, incluso el pastor ha sido testigo una vez, porque vino un amigo, un desconocido, vino con unas ideas, y bueno, pero eso ya pasó. Como les digo, personas se pueden acercar así, hermanos. Podemos tener tanta información, que podríamos estar como este intérprete. Y el otro lado de esta historia del samaritano, ¿verdad? Como tú y yo debemos ser movidos a compasión, tú y yo debemos estar al tanto de repente, y en nuestro camino nos vamos a cruzar con personas, nos vamos a cruzar con personas con problemas, con muchas cosas, como si fuéramos nosotros el samaritano, hermanos, con nuestro botiquín listos y preparados para poder ayudarlos, para poder aconsejarles, para poder animarles, para poder mandarles un mensaje de ánimo, hermano, sé que ha pasado esto, ¿cómo va? ¿Cómo te estás recuperando, hermano? ¿De repente estás enfermo? Es bueno leer un mensaje así. Es muy bueno leer un mensaje de ánimo para saber, porque eso me hace entender que están atentos a mí. Y como ahí decía, ¿no? El levita no hizo nada, el sacerdote no hizo nada, pero el samaritano, que no es hijo de Dios, tenía más misericordia que uno que sí, pues que sí conoce a Dios. Y eso es triste. Y vemos aquí, en esta historia de Marta y María, que no es bueno llenarse de cosas. No es bueno llenarse al punto de que no puedo tener un momento con mi Señor. No es bueno. Si está así tu vida, cambia tu agenda. Acércate al Señor. Porque de nada va a valer que estés haciendo, y no te sientes. Porque ustedes recordarán que siempre el pastor dice, yo también debo enseñarme, sentarme a escuchar. Y él lo hace cada vez que Ernesto predica, cada vez que Ernesto está al frente, porque él también necesita ser alimentado. Porque imagínense él haciendo todo. Obviamente él va a tener su tiempo para el Señor, pero de repente no va a ser un tiempo que él se merezca, que el Señor se merezca. Y ese es el tiempo que no debemos quitar al Señor. Ese tiempo donde tú y yo nos acercamos a Él y le confesamos lo que hacemos en el día, ¿no? Le hablamos, le conversamos, no estamos solos. Y hermano, hermana, ya para poder terminar, porque ya vamos a empezar el tiempo de oración, así como esta persona preguntó acerca de la vida eterna, si tú eres nuevo, nueva, la vida eterna, así como hemos leído el día de hoy, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es algo que nadie ha cumplido. Pero ¿sabes qué? Como dice Romanos, Jesús ha venido para ello. Jesús vino para tumbar aquellos mandamientos que solamente nos hacen ver lo pecadores que somos. ¿Para qué? Para estar en un nuevo pacto. Y este nuevo pacto, ¿sabes qué significa? Es acercarme a Jesús, acercarme a Él y entender que Jesús existe. Si Él existe y como yo creo, pues abalanzarme a Él, confiar en Él. ¿Saben por qué? Porque nadie ha sido constante amando a Dios, nadie ha sido constante amando a su prójimo. Si fuese por eso, no tendríamos vida eterna simplemente. Pero ¿saben qué? En quien sí fue constante y fue perfecto fue Jesús. ¿Sí? Con Él es justo, con Él sí podemos, nuestra confianza en Él debe estar, y Él va a y la justicia de Jesús pasa a ti, se va a transferir a ti. Cuando Dios te vea en ese día donde estés delante de Dios, lo que Dios va a ver es la justicia de Jesús en ti, si has creído y te has arrepentido de tus pecados. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué camino escoges tú? Acercarte a Jesús, abrazar a Jesús, confesarle tus pecados, decirle, yo quiero andar diferente, ya no quiero ser el mismo, quiero abrazar a Jesús porque sé que en Él está la vida eterna, y en Él está la vida eterna. Ya no está, hermanos, en amar a tu Dios sobre todas las cosas, y no digo que no lo hagan, no está en amar a tu prójimo como a ti mismo, porque es algo que nadie ha cumplido y nadie va a cumplir. Pero alguien sí lo hizo Jesús. Y nos toca a nosotros aferrarnos a Él.